Llegar a los 60 no es una pérdida, es una conquista. Es la etapa de la vida a la que no todos llegan y quien lo hace con historia, con cicatrices, con aprendizajes y también con cargas que ya no deberían seguir acompañándole. Porque seamos honestos, no todo lo que hemos cargado durante años merece seguir ocupando espacio en esta nueva etapa. Muchas personas llegan a esta edad creyendo que lo mejor ya pasó, que ahora toca aguantar, resignarse, adaptarse a menos. Pero esa idea no solo es equivocada, es injusta. Los 60 no son el inicio del final, son el comienzo de una vida más consciente, una vida donde ya no tiene que demostrar nada, donde ya no necesita cargar con culpas que no le corresponden ni con expectativas que otros pusieron sobre usted. Sin embargo, hay algo que suele impedir que esta etapa se viva con plenitud. Seguimos aferrándonos a cosas que ya cumplieron su función, relaciones que desgastan, pensamientos que limitan, miedos que envejecen el alma más rápido que el cuerpo. Y lo más peligroso es que muchas de esas cargas se normalizan, se vuelven parte del día a día, aunque por dentro sigan robándole paz. Después de los 60, el tiempo se vuelve más valioso, ya no es infinito, y justamente por eso, cada emoción, cada vínculo y cada decisión deberían sumar bienestar, no restarlo. Aferrarse a lo que duele, a lo que ya no aporta o a lo que nunca fue suyo cargar es una forma silenciosa de autosabotaje. Este discurso no pretende decirle qué hacer con su vida, pretende algo más importante, ayudarle a identificar qué necesita soltar para vivir más ligero, porque vivir mejor no siempre significa tener más, sino cargar menos. Menos rencores, menos culpa, menos necesidad de aprobación, menos miedo al qué dirán. Aquí no se hablará de edad como limitación, sino como filtro. Un filtro que le permite distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que merece su energía de lo que ya no. Porque si algo debería traer la madurez, es claridad emocional. A lo largo de este mensaje, descubrirá que muchas de las cosas que hoy le quitan tranquilidad no son inevitables, sino aprendidas. Y lo aprendido también puede desaprenderse. Soltar no es rendirse, soltar es elegirse. Quedarse hasta el final puede marcar un antes y un después, porque no se trata solo de dejar ir cosas externas, sino de liberar el corazón de cargas invisibles que llevan años pesando. Y cuando uno aprende a soltar en el momento correcto, la vida, incluso después de los 60, puede volverse más liviana, más plena y profundamente más feliz. Una de las cargas más pesadas que muchas personas continúan arrastrando después de los 60 es la culpa. Culpa por lo que se hizo y por lo que no se hizo. Culpa por decisiones tomadas con la información limitada de aquel momento, por palabras dichas o no dichas, por elecciones que hoy, con más experiencia, parecen equivocadas. Es una culpa silenciosa, persistente, que no hace ruido, pero roba energía, paz y alegría. A esta edad es común mirar hacia atrás con una lupa implacable. Se juzga el pasado con la conciencia del presente. Aparecen frases internas como si hubiera sabido, si hubiera tenido más valor, si hubiera actuado diferente. Pero este juicio es profundamente injusto. Usted no es hoy quien era hace 20, 30 o 40 años. En aquel momento tenía menos recursos emocionales, menos claridad y muchas veces menos libertad real para elegir. Exigirse haber actuado como la persona que es hoy es desconocer el proceso que lo llevó hasta aquí. La culpa no corrige el pasado, no repara relaciones ni cambia decisiones, solo contamina el presente. Y después de los 60, el presente es demasiado valioso como para seguir pagando deudas emocionales que ya no existen. Cada día vivido con culpa es un día que se le resta a la serenidad que tanto merece en esta etapa. Junto a la culpa personal suelen aparecer los reproches hacia otros, hacia padres que no supieron amar como usted necesitaba, hacia parejas que fallaron, hacia personas que decepcionaron. Estos reproches se acumulan como piedras invisibles en el corazón. Se cree que sostener el rencor protege, pero en realidad encierra. Guardar resentimiento durante años es como cargar una maleta pesada sin darse cuenta de que ya puede soltarla. Dejar ir la culpa no significa negar errores ni borrar responsabilidades. Significa mirarlos con honestidad, aprender de ellos y dejar de castigarse. Significa aceptar que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento. Y eso, aunque no haya sido perfecto, fue humano. Después de los 60, la vida pide una reconciliación interna, una mirada más compasiva hacia la propia historia, no para justificarlo todo, sino para integrarlo.
porque no se puede caminar ligero cuando se sigue cargando con versiones antiguas de uno mismo. Soltar la culpa es un acto de madurez emocional, es decirse, aprendí lo que tenía que aprender, ya no necesito castigarme para crecer, y cuando la culpa se va, aparece algo profundamente sanador, la paz, una paz que no depende de lo que fue, sino de lo que hoy decide hacer con el tiempo que le queda. Vivir mejor después de los 60 comienza aquí, perdonándose a usted mismo y dejando de cargar historias que ya no necesitan juicio, sino comprensión. Otra de las cosas más liberadoras que una persona puede soltar después de los 60 es la necesidad constante de aprobación. Pasar gran parte de la vida intentando quedar bien, cumplir expectativas ajenas o demostrar valor ante los demás es un desgaste silencioso que muchos normalizan sin darse cuenta. Y lo cierto es que esa necesidad roba una enorme cantidad de energía emocional. Durante años, muchas decisiones se toman pensando en cómo serán vistas. ¿Qué dirán los hijos, la familia, los vecinos, la sociedad? Se eligen caminos para no decepcionar, se callan opiniones para no incomodar, se postergan deseos para no romper moldes. Y aunque esto puede parecer prudente, con el tiempo se convierte en una forma de traición personal. Después de los 60, esta carga se vuelve especialmente pesada, porque a esa edad ya se ha vivido lo suficiente como para entender una verdad incómoda. Haga lo que haga, siempre habrá alguien que opine, critique o juzgue. Vivir intentando complacer a todos es una tarea imposible y seguir intentándolo solo conduce al cansancio y a la frustración. La necesidad de aprobación suele nacer del miedo al rechazo, miedo a no ser querido, a ser señalado, a quedarse solo, pero ese miedo muchas veces está anclado a etapas pasadas de la vida, no a la realidad actual. A los 60, usted ya no necesita demostrar que es valioso. Su historia, su experiencia y su recorrido hablan por sí solos. Seguir viviendo para el qué dirán es permitir que otros sigan dirigiendo su vida, incluso cuando ya no están presentes. Es actuar en función de voces externas que en muchos casos nunca cargaron con las consecuencias de sus decisiones. Y eso es profundamente injusto. Dejar ir la necesidad de aprobación no significa volverse egoísta ni indiferente. Significa empezar a escucharse más a uno mismo que al ruido externo. Significa preguntarse, ¿esto me da paz? En lugar de, ¿esto será aceptado? Es un cambio sutil, pero transforma por completo la forma de vivir. Cuando una persona deja de buscar aprobación, algo maravilloso ocurre. Aparece la autenticidad. Se empieza a hablar con más honestidad, a elegir con más libertad, a vivir con más coherencia. Y esa coherencia trae calma, porque ya no hay que sostener personajes ni justificar decisiones constantemente. Después de los 60, la vida pide sinceridad emocional. Ya no hay tiempo ni energía para vivir desde la apariencia. Esta etapa invita a rodearse de personas con las que se pueda ser uno mismo, sin máscaras ni explicaciones innecesarias. Quien se queda por quien usted es, no por quien pretende ser. Vivir mejor después de los 60 implica soltar la mirada ajena y recuperar la propia, porque cuando deja de vivir para agradar, empieza a vivir para estar en paz, y esa paz vale mucho más que cualquier aprobación externa. Después de los 60, una de las decisiones más importantes y también más difíciles es aprender a soltar relaciones que ya no nutren, personas que estuvieron presentes durante años, incluso décadas, pero cuya compañía hoy genera más desgaste que bienestar. Y aunque aceptarlo duele, ignorarlo duele aún más. Muchas personas permanecen en vínculos por costumbre, por lealtad malentendida o por miedo a quedarse solas. Se dicen, así es, ya a esta edad ¿para qué cambiar? Mejor aguantar. Pero aguantar no es vivir y la madurez no debería ser sinónimo de resignación emocional. Hay relaciones que con el tiempo se vuelven asimétricas. Usted da comprensión, escucha, paciencia y recibe crítica, indiferencia o tensión constante, conversaciones que cansan, encuentros que incomodan, silencios que pesan. Y aunque no haya gritos ni conflictos evidentes, el cuerpo y el ánimo saben cuando algo no está bien. Después de los 60, la energía ya no es la misma. Por eso, cada vínculo debería sumar paz, no restarla. Seguir compartiendo su tiempo con personas que invalidan, minimizan o hieren, aunque sea de forma sutil, es una forma silenciosa de descuido personal. Soltar una relación no siempre significa romper o pelear. A veces significa poner distancia emocional, dejar de explicar, dejar de justificar, dejar de esperar que el otro cambie,
porque una de las grandes trampas emocionales es creer que con suficiente paciencia los demás se transformarán. Y la realidad es que solo cambia quien quiere cambiar. También es importante entender que soltar no borra lo vivido, no invalida los momentos buenos ni la historia compartida. Simplemente reconoce que esa relación ya cumplió su ciclo y aferrarse a lo que fue cuando ya no es, impide abrir espacio a relaciones más sanas y genuinas. Después de los 60, la vida invita a la selección consciente, a elegir con quién compartir su tiempo, su energía y su intimidad emocional. Ya no se trata de cantidad, sino de calidad. Una sola relación sincera y respetuosa vale más que muchas que generan tensión constante. Dejar ir relaciones que drenan no es egoísmo, es autocuidado. Es entender que su bienestar también importa, que usted no está obligado a sostener vínculos solo por antigüedad, que el amor propio también se demuestra poniendo límites. Cuando una persona se permite soltar relaciones desgastantes, algo cambia profundamente. Aparece el alivio. Un alivio que no siempre se nota de inmediato, pero que se siente en la calma, en el descanso emocional, en la sensación de estar más ligero. Vivir mejor después de los 60 implica rodearse de personas con las que pueda ser usted mismo sin caminar en puntillas, sin miedo a decir lo que siente, porque esta etapa de la vida no está hecha para sobrevivir relaciones, sino para disfrutar vínculos que acompañen, respeten y sumen paz. Después de los 60, uno de los mayores obstáculos para vivir mejor no es la edad, sino el miedo. Miedo a cambiar, a empezar de nuevo, a salir de lo conocido. Es un miedo silencioso que se disfraza de prudencia, pero que en realidad muchas veces es resignación, y ese miedo puede convertirse en una prisión invisible. Muchas personas creen que ya no es momento de hacer cambios. Se repiten frases como: a esta edad ya para qué, mejor quedarme como estoy, no vale la pena arriesgar. Pero detrás de esas palabras no hay calma, hay renuncia a aprender algo nuevo, a explorar otras formas de vivir, a elegir distinto. El problema no es quedarse donde uno está, el problema es quedarse por miedo, porque cuando el miedo dirige las decisiones, la vida se vuelve más pequeña. Se reducen los sueños, se apagan las curiosidades y se acepta una rutina que no siempre da paz, pero sí seguridad. Después de los 60, el miedo al cambio suele intensificarse porque se confunde estabilidad con inmovilidad. Se piensa que cambiar implica perder lo que se tiene, cuando en realidad muchas veces cambiar es la única forma de no perderse a uno mismo. Hay cambios que no quitan, liberan. Cambiar no siempre significa empezar de cero. A veces significa ajustar, redefinir, soltar lo que ya no encaja. Puede ser cambiar la forma de relacionarse, la manera de ocupar el tiempo, la actitud frente a la vida. Pequeños cambios internos pueden generar grandes transformaciones externas. El miedo al cambio también está muy ligado al miedo al error, a equivocarse, a fallar, a no hacerlo bien. Pero después de los 60, equivocarse ya no debería verse como un fracaso, sino como una experiencia más. Usted ya ha sobrevivido a errores mucho más grandes de lo que imagina y sigue aquí. La vida no deja de ofrecer oportunidades por cumplir años. Lo que cambia es la forma de mirarlas. Cuando se suelta el miedo, aparece la curiosidad, y cuando aparece la curiosidad, la vida vuelve a sentirse viva. Soltar el miedo al cambio no es lanzarse al vacío sin pensar, es dejar de vivir paralizado, es preguntarse: ¿qué necesito ahora para estar en paz? Y atreverse a dar pasos, aunque sean pequeños, en esa dirección. Después de los 60, el tiempo se vuelve más consciente, y justamente por eso, quedarse donde no se es feliz por miedo a lo desconocido es un lujo que ya no conviene pagar, porque lo conocido que duele no es mejor que lo desconocido que podría sanar. Cuando una persona se permite cambiar, algo se reacomoda por dentro, se recupera la sensación de elección, deja de sentirse atrapada por la edad y empieza a sentirse guiada por el deseo de bienestar. Vivir mejor después de los 60 implica soltar el miedo a empezar de nuevo, aunque ese nuevo sea simplemente una forma más honesta y tranquila de vivir, porque mientras haya vida siempre hay posibilidad de cambio, y a veces cambiar no es el riesgo, es la salvación. Una de las creencias más limitantes que muchas personas cargan después de los 60 es la idea de que ya es tarde para ser felices. Tarde para amar, para disfrutar, para cumplir sueños, para sentirse plenos. Esta idea no siempre se expresa en palabras, pero vive en el fondo de muchas decisiones, apagando ilusiones antes incluso de intentarlo.
Durante años la felicidad se pospone. Cuando me jubilé, cuando los hijos crezcan, cuando tenga más tiempo, y cuando ese momento llega, aparece una nueva excusa: la edad, como si la felicidad tuviera fecha de caducidad, como si la vida solo concediera permiso para disfrutar en ciertas etapas. Después de los 60, muchas personas se resignan a una felicidad pequeña, limitada, silenciosa, se conforman con no estar mal en lugar de preguntarse cómo estar bien, y esa resignación es peligrosa porque anestesia el deseo y apaga la motivación interior. La verdad es que la felicidad no depende de la edad, sino de la disposición interna. No se trata de grandes logros ni de cambios espectaculares, sino de permitirse sentir bienestar sin culpa. Dejar de pensar que disfrutar es un privilegio reservado para otros o para épocas pasadas. Soltar la idea de que ya es tarde implica cuestionar muchas creencias aprendidas. Creencias que dicen que el disfrute es inmaduro, que la calma es aburrida o que el placer es innecesario. Pero después de los 60, la vida pide justamente lo contrario: más disfrute consciente, más calma elegida, más placer sencillo. Ser feliz en esta etapa no significa negar las pérdidas, los dolores o las limitaciones. Significa no permitir que eso sea lo único que defina la experiencia de vivir. Significa reconocer que incluso con todo lo vivido, aún hay espacio para la alegría, la curiosidad y el entusiasmo. Muchas personas esperan que algo externo les devuelva la felicidad: una persona, una circunstancia, una mejora futura. Pero la verdadera felicidad, después de los 60, nace de una decisión interna. Dejar de postergar el bienestar, dejar de decir algún día y empezar a decir ahora. La felicidad madura no es eufórica ni ruidosa, es serena. Se encuentra en conversaciones auténticas, en rutinas elegidas, en momentos de calma, en hacer las paces con uno mismo. Y para acceder a ella, primero hay que soltar la creencia de que ya no se tiene derecho a sentirla. Después de los 60, la vida no se acaba, se simplifica, se vuelve más clara. Y esa claridad puede ser una gran aliada para vivir mejor si se le permite. Pero eso solo ocurre cuando se deja de mirar el calendario y se empieza a escuchar al corazón. Vivir mejor después de los 60 implica soltar la idea de que ya es tarde para ser feliz y atreverse a vivir con más presencia, más gratitud y más honestidad emocional. Porque mientras haya conciencia, mientras haya sensibilidad, mientras haya deseo de bienestar, nunca es tarde para empezar a vivir en paz.